Exorcismo. Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una supuesta fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que supuestamente se encuentra poseída por la entidad maligna quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas o poltergeist. La supuesta posesión puede ser total, el ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etc., a través de la víctima. El exorcismo de Emily Rose. Nacida en Leibelfing, Bavaria, creció en la pequeña localidad de Klingenberg, en esta misma región, en el seno de una familia católica de clase media. Sin aviso, su vida cambió drásticamente un día de 1968 cuando tenía 16 años, comenzó a no poder controlar su propio cuerpo, sufría movimientos violentos, ni siquiera podía avisar a sus padres, Joseph y Anna, ni a sus 3 hermanas. Poco después de lo ocurrido ese momento, el neurólogo de la clínica psiquiátrica Wurzburg le diagnosticó la epilepsia del Grand Mal. Y a consecuencia de la dureza de sus ataques y de una fuerte depresión que padeció, Annelies fue finalmente admitida en el hospital para disponerla a tratamiento. Poco después que comenzaran los ataques, la joven alemana comenzó a ver diabólicas visiones, durante sus rezos diarios, incluso, escuchaba voces que le decían Annelies se coserá en el infierno. Ella mencionó a sus médicos una sola vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían no encontrar el problema y Annelies empezó a perder fe en que la medicina fuera capaz de curarla. Era ya cerca final del año de 1970. Esto no le impidió seguir estudiando, en la Universidad de Wurzburg, en 1973, pero ahí fue donde los ataques aún fueron más fuertes y continuos. Debido a la gran creencia religiosa de su familia y de ella misma, Annelies empezó a creer que estaba poseída por el demonio, le parecía que no existía otra explicación. Sus padres, Joseph y Anna, desconcertados y frustrados al observar que la medicación que estaba tomando su hija no le servía de mucho, sino que aún la empeoraba más ya que venía padeciendo efectos psicóticos que incrementaban día a día, rompieron los dictámenes médicos y decidieron llevarla a varios sacerdotes solicitándoles que se le practicara un exorcismo. Sin embargo, estos sacerdotes no determinaron que aquello se tratara de una auténtica posesión, y por años, la iglesia rechazó conceder un exorcismo en la adolescente que por esa época contaba ya con 20 años. Se mutilaba a sí misma, comía moscas, carbón, bebía su propia orina. Además no levitaba, no había documentación sobre telequinesis, ni nada que pudiera demostrar la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales o malignas estuvieran involucradas, por eso no creían que fuera una posesión demoníaca genuina y la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas es muy estricta. Le recomendaron que siguiera con su tratamiento médico. Finalmente murió a sus 23 años por desnutrición. El exorcismo de Marta. La chica de 20 años, pasó un calvario de años hasta conseguir liberarse de 7 demonios. Según contó el exorcista al periodista, todo comenzó cuando Marta tenía 16 años. Una compañera de clase invocó a Satán para hacer un hechizo de muerte contra Marta. Esa información se la daba el propio ente al exorcista durante su primera sesión. De hecho, Marta comenzó estando a punto de morir y fue tras su recuperación cuando empezaron los fenómenos extraños en su casa. Tras localizar la madre de Marta al padre Fortea, este conseguía expulsar a los 6 primeros demonios del cuerpo de la chica. Pero el séptimo, el jefe, Zabulón, se seguía resistiendo tras 16 sesiones de exorcismo. El periodista narra con todo detalle la conversación entre Zabulón y el padre Fortea mientras grababa la sesión con una cámara oculta. Aquí dejaremos un fragmento de la misma. No tiene molestias en la garganta ni... Esta semana he estado con... así. No, digo ahora, después de... 1, 2, 3, 4... La hago entrar y después se lo doy. Por el nombre de Jesús, un juguete...
Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Están aquí, están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceder por en el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Eres tu puerta. Eres tu puerta. Un día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. El extraño caso de Roland Doe. El exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años, es catalogada sin dudas como la película más aterradora de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia, tomada del libro del mismo nombre del escritor, William Peter Blatty, está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri. En 1949 el adolescente, a quien la Iglesia Católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias lutero-cristianas. En la casa de Roland, quien había comenzado a volverse hosco y reservado y durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien, los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos de un reverendo local quien, estupefacto, no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio como la cama del muchacho se sacudía sola y en su pecho aparecían varios arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación. Pero, a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en estado de trance, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?» Hughes de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Roland en una custodiada pieza del Georgetown, un hospital, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Pero, al entrar Hughes en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y con un aspersor de agua bendita en una de sus manos, Roland despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes, le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y en los pocos momentos de calma proyectaba un aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás. El día 18 de abril, luego que el joven fuera ingresado en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de Saint Louis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón antes de que el padre Bowdern pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos, de la propia boca de Roland, salió una voz nueva, límpida y profunda. «Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Domingus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora».
Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Luego, tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a todos los presentes: se ha ido. A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta. Y cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?, les preguntó a los sacerdotes.